quiero que imagines por un instante que estás en medio de una tormenta. A tu alrededor todo parece caótico, la gente corre, las decisiones se toman con prisa, los errores se multiplican porque nadie se detiene a observar. Y en medio de ese torbellino hay alguien que permanece firme, sereno, con la mirada clara, capaz de ver lo que los demás no ven. Esa persona no es más inteligente ni más fuerte físicamente que los demás, pero tiene algo que la mayoría ha olvidado cultivar, un estado interno que le permite convertir la confusión en estrategia y el ruido en oportunidades. Esa diferencia es la que separa a quienes viven reaccionando de quienes aprenden a dirigir su vida con precisión. Y lo más sorprendente es que no se trata de un don reservado para unos pocos, ni de un talento innato que viene con la genética, sino de un recurso que está disponible para todos, incluido tú, aunque no lo hayas usado todavía de la manera correcta. En los próximos minutos te voy a mostrar cómo activar ese recurso de inmediato, cómo reconocer los momentos en los que más lo necesitas y cómo sostenerlo, incluso cuando las circunstancias intenten arrebatarte la claridad. Lo que vas a descubrir aquí no es teoría de autoayuda que se desvanece al terminar el video, sino una estrategia real, práctica y poderosa que puede empezar a transformar tu manera de relacionarte con el éxito desde hoy mismo. Y quiero ser muy claro contigo. Si te quedas hasta el final, te voy a revelar la pieza más valiosa de todo este proceso, la clave que lo cambia todo, la que te permitirá usar este poder no solo como un alivio momentáneo, sino como un arma constante que te coloque un paso adelante en cualquier escenario de tu vida. Piensa en todas las veces en las que actuaste con prisa y luego te arrepentiste. La vez que respondiste un mensaje sin pensar y complicaste una relación. El momento en que dijiste sí cuando debías decir no, solo porque la presión te apretaba en el pecho. O cuando invertiste tu tiempo y tu energía en algo que parecía urgente, pero al final no tenía valor alguno. Todo eso podría haberse evitado si hubieras sabido sostener ese estado interior que hoy vas a aprender a reconocer y dominar. Por eso quiero que resistas la tentación de pensar que ya sabes de qué hablo, porque si realmente lo hubieras aplicado como corresponde, no estarías repitiendo los mismos patrones de desgaste y ansiedad. Lo que viene a continuación es un viaje en el que cada paso te prepara para el siguiente, y solo si permaneces hasta el final podrás unir todas las piezas. La revelación más importante te la voy a entregar en los últimos minutos, porque es allí donde todo cobra sentido y se convierte en una herramienta que no podrás dejar de usar. Así que quédate conmigo, abre tu mente y permite que este mensaje te incomode, te confronte y sobre todo te transforme. Porque lo que voy a mostrarte ahora es apenas el inicio. En la siguiente parte te voy a revelar por qué el mundo actual está diseñado para robarte esta arma silenciosa y cómo ese robo invisible te ha mantenido atrapado en la rueda de la prisa sin darte cuenta. Y cuando lo entiendas, no volverás a ver tus decisiones ni tus oportunidades de la misma manera. Ahora que ya has sentido la intriga de lo que puede significar vivir con un poder que no depende de la prisa ni de la ansiedad, quiero llevarte a mirar de frente un enemigo que has normalizado tanto que ya ni siquiera lo reconoces como enemigo. Ese enemigo es el ruido invisible que te rodea cada día, esa sensación de tener que correr para no quedarte atrás, esa voz que te repite que si no respondes de inmediato, pierdes la oportunidad, que si no te mueves más rápido los demás te superarán, que si no estás constantemente ocupado, entonces no vales lo suficiente. Es un problema invisible porque lo has integrado como parte de la vida moderna, como si fuera natural sentirse permanentemente apurado, dormir con la mente encendida, despertar con el corazón acelerado, medir tu valor en función de cuántas tareas logras tachar en la lista, aunque en el fondo sepas que ninguna de esas tareas te acerca de verdad a lo que quieres. Este problema es más peligroso de lo que parece porque no se presenta como un obstáculo obvio. Nadie te pone una cadena en los pies ni una muralla delante, sino que se disfraza de productividad, de responsabilidad, de compromiso, incluso de amor propio. Te dices a ti mismo que estás avanzando porque no paras un segundo,
Pero si miras con atención, te das cuenta de que muchas veces lo único que haces es dar vueltas en círculo, desgastando energía, acumulando cansancio y perdiendo claridad. Esa es la trampa: confundir movimiento con progreso, actividad con propósito, ruido con resultados. Y mientras tanto, la calma, que es el recurso que realmente multiplica tus posibilidades de éxito, queda enterrada bajo capas de urgencia, de notificaciones, de comparaciones y de miedos disfrazados de motivación. El mundo actual está diseñado para mantenerte en ese estado. Piensa en cómo funcionan las redes sociales, cómo cada notificación está pensada para que corras a ver quién comentó, quién reaccionó, qué pasó en los últimos 5 minutos, aunque nada de eso cambie en absoluto el rumbo de tu vida. Piensa en cómo las empresas celebran al que se queda hasta tarde, aunque trabaje sin rumbo. Cómo aplauden al que responde de inmediato, aunque lo que diga no tenga profundidad. Cómo premian al que está siempre disponible, aunque eso signifique estar vacío por dentro. Ese es el caldo de cultivo donde crece la ansiedad como norma y la calma como excepción, donde lo natural es estar alterado y lo raro es ver a alguien en control de sí mismo. Y lo más irónico es que tú mismo, en algún momento, has admirado a esas personas que parecen tenerlo todo bajo control, que hablan despacio en medio del caos, que piensan antes de contestar, que no se dejan arrastrar por la marea de la urgencia. ¿Has pensado: qué suerte? Yo no podría ser así. Yo soy demasiado ansioso, demasiado impulsivo, demasiado inquieto. Pero lo que no sabías es que esa calma no es suerte, no es genética, no es un lujo reservado para unos pocos iluminados. Esa calma es un arma, un entrenamiento, una decisión que se toma y se practica hasta que se convierte en parte de tu identidad. Y mientras tú piensas que naciste sin ese don, la realidad es que lo tienes dentro, solo que nunca nadie te enseñó cómo usarlo. Si hasta ahora has sentido que corres y corres y aún así el éxito parece escaparse, si has sentido que cuanto más rápido vas, más errores cometes, si has notado que al vivir bajo presión constante pierdes oportunidades que después lamentas, entonces ya empezaste a reconocer el problema invisible. El enemigo no son los demás. No es la competencia, no es el mercado, ni tu jefe, ni tu pareja. El enemigo es esa urgencia instalada en tu interior que te roba claridad y te empuja a disparar sin apuntar. Y aquí es donde empieza la verdadera transformación, porque cuando identificas al enemigo ya no puedes seguir ignorándolo. No basta con decir voy a tranquilizarme, porque esa promesa se rompe en la primera crisis. No basta con pensar que la próxima vez reaccionaré mejor, porque la próxima vez siempre te toma desprevenido si no has entrenado antes. Lo que necesitas es comprender el origen de esa urgencia, entender por qué tu mente ha sido programada para confundirte y mantenerte en ese estado y sobre todo empezar a desmontar el mito que la sostiene, ese mito que te hace creer que la rapidez lo es todo y que si no estás corriendo entonces estás perdiendo. Ese mito es el que nos llevará directamente a la siguiente parte, donde vas a descubrir cómo se ha instalado en tu vida la mentira del éxito rápido y por qué ese mito te aleja cada día más de lo que realmente quieres alcanzar. Porque solo cuando desenmascaramos la ilusión de la velocidad como sinónimo de triunfo, podemos empezar a construir el verdadero camino hacia el éxito con la calma como tu mayor ventaja. Si miras con honestidad la manera en que te relacionas con tus metas, notarás que, casi sin darte cuenta, te has suscrito a una idea tan seductora como engañosa. La creencia de que cuanto más rápido te muevas, cuanto antes respondas, cuanto más comprimido sea el tiempo entre tu intención y tu acción, más cerca estarás del triunfo, como si la vida fuera una cinta transportadora donde el único pecado imperdonable fuera detenerte a pensar. Y esa creencia no nació contigo ni es un reflejo inevitable de la época, sino el resultado de un condicionamiento cultural que te ha vendido una épica de la urgencia con eslóganes brillantes y promesas instantáneas, ofreciéndote atajos que parecen inocentes, pero que van anestesiando la parte de ti que distingue lo inmediato de lo importante, porque cuando adoptas sin cuestionar la lógica del ahora o nunca, te conviertes en rehén de la ansiedad ajena y en servidor gratuito de sistemas
que monetizan tu dispersión y el precio lo pagas tú con errores, con relaciones rotas, por respuestas precipitadas, con oportunidades mal evaluadas, con proyectos que nacen sin raíces y mueren sin dejar aprendizaje, observa la narrativa que te rodea. Se glorifica al que duerme poco y al que no para. Se celebra al que manda correos a horas absurdas y al que presume de estar en 10 cosas a la vez. Se elevan a categoría de héroes, a quienes anuncian resultados milagrosos en plazos ridículos, como si el mundo fuera una sucesión de hazañas relámpago donde la reflexión es un lujo y la pausa un capricho. Sin contarte que detrás de muchas jugadas geniales hay más ruido que sustancia y más suerte que método, y que las victorias que realmente sostienen una vida digna rara vez se construyen en estado de pánico, porque el pánico puede darte un arranque explosivo, pero casi nunca te ofrece una trayectoria próspera, del mismo modo que una chispa puede encender una hoguera, pero no calienta una casa durante el invierno, y si llevas años persiguiendo el brillo del éxito instantáneo, es muy probable que hayas confundido repetidas veces intensidad con dirección, impulso con constancia, aplauso con progreso, likes con impacto real, y por eso te sientes agotado incluso cuando avanzas, porque el avance que se mide solo en velocidad suele ser en el fondo una huida. Lo más perverso de este mito es que secuestra una palabra noble, acción, y la desfigura para convertirla en reacción, de modo que crees estar siendo proactivo cuando en realidad solo estás respondiendo a estímulos externos con la rapidez de un reflejo, pero sin el gobierno de la voluntad, y en esa confusión pierdes el núcleo de tu poder personal, porque el poder no se define por cuántas veces saltas ante una alarma, sino por cuántas veces eliges conscientemente qué alarma merece tu atención y cuál es apenas un ruido más. Y ahí aparece la diferencia entre el que quema etapas para sentirse vivo y el que construye etapas para vivir con sentido, entre el que responde con el hígado para sobrevivir el día y el que decide con la mente clara para diseñar los próximos años, entre el que juega para no perder y el que juega para ganar en el tiempo largo, que es donde el éxito deja de ser una subida y bajada de dopamina para convertirse en una obra que te sostiene cuando los reflectores se apagan. Te han contado 1000 veces que quien duda pierde, que quien se frena queda atrás, que quien piensa demasiado deja escapar el tren. Y en parte es cierto cuando lo usas de excusa para no actuar, pero el mito del éxito rápido no te advierte que pensar bien no significa pensar lento, sino pensar con calma, que decidir con serenidad no es aplazar eternamente, sino afinar el criterio para que, cuando te muevas, cada paso multiplique al siguiente, y lo que parecía lentitud resulta ser precisión, y lo que parecía urgencia resulta ser ruido, porque la diferencia no está en la velocidad con la que actúas, sino en la calidad del estado desde el que actúas, y ese estado no puede fabricarse a base de adrenalina, se cultiva a base de presencia, de atención enfocada, de dominio emocional, de una relación madura con tu propio tiempo. Ese bien que regalas a cualquiera que te escriba, tienes un minuto, y que luego lamentas haber entregado sin filtro. Y cuando comprendes esto, empiezas a sospechar que tal vez el tren que creías perder no era el tuyo, que tal vez el apuro de otros no es tu brújula, que tal vez gran parte de tus urgencias eran tareas de otros disfrazadas de responsabilidades tuyas. Quisiera que revisaras con detalle algún momento en que una decisión tomada en caliente te costó cara. Una firma apresurada, una respuesta áspera, una compra impulsiva, una alianza profesional que olía mal, pero te subiste porque se movía rápido. Y ahora observa cómo habrías elegido distinto si hubieras dispuesto de unos minutos de calma aplicada, de ese tramo breve de lucidez que te permite ver una arista que el apuro oculta, una pregunta que nadie se hizo, un riesgo que requería 2 llamadas más, una condición que era negociable si no tenías miedo a parecer lento.
Y date cuenta de que en la mayoría de los casos la diferencia entre un buen y un mal resultado no estuvo en el volumen de trabajo ni en el talento bruto, sino en el estado en el que decidiste, porque el estado interno filtra la información, amplifica o reduce las amenazas, colorea tus interpretaciones y te empuja a confirmar tus miedos o a validar tu posibilidad. Y si tu estado es la urgencia permanente, tu lente será el del peligro. Y el peligro no es un consejero fiable para construir una vida grande, apenas sirve para escapar, no para crear. Cuando ves historias de aparente éxito instantáneo, rara vez te cuentan la cocina del proceso, las horas de ensayo que no caben en un clip, las versiones descartadas de un producto, las noches de corregir sin publicar, las conversaciones incómodas que definieron un límite, los no que se dijeron a tiempo para no hipotecar el futuro, y al no ver esa cocina confundes el plato servido con el acto de magia, concluyes que salió bien porque se apuró, cuando en realidad salió bien porque se preparó. Y la preparación es calma en acción, es tiempo protegido de la mirada ajena, es capacidad de sostener el silencio productivo en una época que te exige exhibir cada paso para demostrar que no te has detenido, pero si te atreves a dejar de demostrar y empiezas a construir, descubres que la calma puede parecer invisible para el público, pero es absolutamente visible en los resultados, porque esos resultados no se desmoronan a la primera, no dependen de una tendencia, no se quiebran cuando cambia el algoritmo, resisten porque se apoyan en decisiones tomadas desde un eje interno que no tiembla con cada notificación. No quiero que rechaces la velocidad como si fuera un vicio y abraces la lentitud como si fuera una virtud en sí misma. Quiero que entiendas que la velocidad adecuada es un subproducto de la calma correcta, que el verdadero ritmo óptimo no se impone desde fuera, sino que emerge desde dentro cuando tu mente deja de pelear con todo y empieza a ordenar, que el movimiento más poderoso suele venir después de un instante de quietud lúcida y que ese instante, tan breve que a veces ni se nota desde fuera, es el que te coloca por delante de quienes creen que ganar es llegar antes, aun si llegan al lugar equivocado, porque tú no solo llegas, tú eliges a dónde ir con una nitidez que otros no tienen, y esa nitidez es la que maximiza la probabilidad de que cada kilómetro invertido te acerque en lugar de distraerte, y al comprenderlo te das permiso para dejar de jugar el juego del apuro y empezar a jugar el juego del criterio, ese que no necesita gritar para imponerse porque su autoridad nace de los resultados que se sostienen en el tiempo. Si hasta aquí reconoces en tu propia historia las huellas del mito del éxito rápido, si sientes que lo has alimentado con tu atención, con tu necesidad de validación, con tu miedo a quedarte atrás, es una gran noticia, porque ver el mito es la mitad del trabajo de desactivarlo y la otra mitad consiste en instalar un nuevo modelo de logro donde la calma no sea un adorno de domingo, sino la musculatura central de tu desempeño diario. Y para lograrlo no basta con frases bonitas ni con deseos vagos, se requiere una comprensión profunda de cómo funciona tu mente bajo presión y de qué herramientas concretas te devuelven el mando cuando el entorno te empuja a reaccionar. Y esa comprensión comienza al estudiar, con honestidad y con rigor, la arquitectura psicológica de este estado del que hablamos. Una arquitectura que algunos pensadores, clínicos y líderes han descrito con precisión y que nos permitirá pasar del «debería estar más tranquilo» al «sé exactamente cómo generar y sostener mi centro». Por eso, en la siguiente parte, vamos a entrar en el corazón de esa idea y a explorar, con la claridad necesaria y sin rodeos, el concepto clave que transforma la calma de consigna motivacional en arma estratégica que puedes empuñar hoy mismo. Para desactivar de raíz el mito de la urgencia y reemplazarlo por un modelo de logro que se sostenga en el tiempo, necesitamos convertir la calma de palabra bonita en arquitectura práctica. Y ese es el corazón de esta parte. Entender que la calma no es un estado pasivo ni una tregua momentánea con el estrés, sino una función ejecutiva entrenable que organiza tu percepción, regula tu respuesta emocional y dirige tu conducta
hacia objetivos con sentido, de modo que la calma se vuelve la antesala de toda decisión de calidad y no un premio que te concedes cuando todo termina. Y aquí está el giro que lo cambia todo, porque cuando la concibes como función ejecutiva, igual que la memoria de trabajo o el control inhibitorio, dejas de esperar a sentirte tranquilo para actuar y empiezas a provocar deliberadamente ese estado antes de cada momento clave, como hace un cirujano antes de una operación, un piloto antes del despegue, un negociador antes del punto de quiebre, todos distintos en oficio pero idénticos en el ritual de gobernar su propio sistema nervioso para que la mente piense con precisión mientras el cuerpo se mantiene disponible. Y esta visión, además de elegante, es tremendamente útil porque te devuelve la responsabilidad y con ella el poder de repetir un proceso hasta volverlo identidad. Imagina por un instante que tu mente funciona como una sala de control donde entran señales de todas partes, mensajes, expectativas, recuerdos, miedos, deseos. Cuando vives en urgencia, esas señales llegan como gritos y quien grita más fuerte, manda. Por eso dices sí cuando debes decir no. Por eso publicas antes de revisar. Por eso compras antes de comparar. Por eso respondes con la herida en lugar de responder con el criterio. En cambio, cuando activas la calma estratégica, lo primero que haces es bajar el volumen del sistema para que la jerarquía de tus valores vuelva a ocupar el centro. Y en ese silencio relativo emergen tres preguntas que, si las practicas, cambian el tablero. ¿Qué es realmente importante aquí? ¿Qué puedo controlar ahora mismo? ¿Qué acción pequeña produce el mayor efecto positivo a medio plazo? Estas preguntas no son poesía, son bisturí, porque obligan a tu mente a abandonar la espuma del momento y a ubicarse en el cauce del propósito. Y desde ahí todo se ordena, incluso cuando el entorno siga siendo ruidoso, incluso cuando alguien te provoque, incluso cuando parezca que no hay tiempo, porque el tiempo útil se multiplica cuando eliges con precisión, y la precisión solo se vuelve hábito si la entrenas antes de que el mundo te exija resultados. La psicología aplicada a las decisiones de vida, la que enseñan clínicos serios y maestros de la conducta, coincide en un punto. No puedes aspirar a buenos resultados desde estados que te arrebatan la libertad de elegir. Y la calma, bien entendida, es el mecanismo que te devuelve esa libertad al desacoplar estímulo y respuesta, separando lo que sientes de lo que haces, validando la emoción sin convertirla en timonel, porque la emoción es un sensor valioso, pero si la sientas al volante te estrella contra los bordes de la carretera. Por eso la calma estratégica integra tres componentes. Aceptación radical del momento presente, no es resignación, es realidad sin maquillaje para no pelear con fantasmas, reencuadre cognitivo. Interrogas la narrativa con la que interpretas el hecho para que no te gobierne el sesgo del miedo. Y acción mínima viable, un gesto pequeño, inmediato, alineado con la dirección correcta, que interrumpe el bucle de urgencia y te devuelve sensación de agencia. Y cuando repites este trípode en conversaciones difíciles, en trabajo de foco profundo, en negociaciones, en límites personales, descubres que aquello que llamabas suerte era, en gran parte, fruto de haber protegido tu estado interno lo suficiente como para ver con nitidez donde otros solo veían presión. Aquí conviene romper otra confusión útil al sistema de la prisa. La calma no te enfría el alma ni te quita pasión. La calma te permite elegir dónde poner el fuego para que caliente y no queme. Por eso, una mente entrenada en calma puede sostener la intensidad sin desbordarse, puede sentir con profundidad sin volverse rehén de la emoción del momento, puede perseguir metas ambiciosas sin hipotecar la salud ni los vínculos, y cuando alguien te dice que no tiene tiempo para calmarse, revela que no ha entendido todavía la naturaleza de esta herramienta, porque la calma, lejos de quitar tiempo, comprime aprendizaje, reduce errores, mejora la negociación y eleva la calidad de cada conversación. Y esa mejora compuesta es lo que, meses después, se traduce en oportunidades que parecen milagrosas para quien solo ve la superficie, aunque tú sabes que debajo hubo ritual, hubo método,
hubo disciplina silenciosa, y en esa disciplina silenciosa es donde te conviertes en alguien confiable para ti mismo, porque empiezas a cumplir la promesa de no reaccionar como antes, y esa coherencia repetida construye autoestima real, no el inflador de ego de un día bueno, sino el respeto íntimo de saber que si mañana la vida sube el volumen, tú sabrás bajar el tuyo para decidir desde la parte más inteligente y valiente de ti. Si esta definición ya te está abriendo espacio por dentro, estás listo para el siguiente paso, porque comprender el concepto no basta. Necesitamos anclarlo en tu biología y mostrarte qué ocurre en tu cerebro y en tu cuerpo cuando pasas del modo reactivo al modo ejecutivo y cómo provocar ese cambio de estado en minutos para que, incluso en días de tormenta, puedas acceder a la claridad que otros buscan a tientas. Por eso, en la siguiente parte, vamos a entrar en la mecánica fina de tu sistema nervioso y descubrir la neurociencia de la calma, el manual práctico para mover el interruptor interno que te coloca una y otra vez en posición de ventaja, para que este poder deje de ser una intuición inspiradora y se convierta en una herramienta que puedas accionar a voluntad, incluso cuando el mundo te empuje a reaccionar. Necesitas comprender qué sucede en tu cerebro y en tu cuerpo cuando pasas del modo reactivo al modo ejecutivo, porque la calma estratégica no es ausencia de emoción ni pose de serenidad, es un cambio fisiológico medible en el que tu sistema nervioso deja de estar secuestrado por la alarma y vuelve a ponerte al mando, y ese tránsito se explica con claridad cuando observas dos circuitos que compiten por el timón: el circuito de supervivencia, rápido, impulsivo, orientado a resolver amenazas inmediatas, aunque no existan, y el circuito de regulación prefrontal, más lento en apariencia pero infinitamente más preciso, encargado de integrar información, anticipar consecuencias y diseñar respuestas, de modo que cuando vives en urgencia, tu amígdala actúa como sirena que todo lo interpreta como peligro y dispara conductas reflejas, mientras que cuando activas la calma, tu corteza prefrontal dorsolateral, tu cingulado anterior y tus redes de control atencional vuelven a sincronizarse, abriendo el espacio entre estímulo y respuesta para que elijas con criterio y no solo con miedo. Y ese espacio, que a veces son apenas segundos, es la diferencia entre contestar un correo con el hígado y responderlo con una estrategia, entre aceptar una propuesta por presión y negociar condiciones que te protejan, entre gastar por ansiedad y decidir una inversión que respete tu plan. Esta transición, que suena abstracta cuando se explica en términos anatómicos, es profundamente práctica cuando la llevas al cuerpo, porque tu sistema nervioso autónomo tiene dos modos predominantes: el simpático, que acelera el pulso, seca la boca, contrae los músculos y estrecha la atención para luchar o huir, y el parasimpático, especialmente a través del nervio vago ventral, que baja revoluciones, abre el campo perceptivo, suaviza la voz y permite que recuperes la conexión con los demás y contigo mismo. Cuando la alarma enciende sin pausa, cualquier inconveniente se convierte en incendio y cualquier desacuerdo en amenaza. Por eso te vuelves binario y rígido, por eso todo es ahora o nunca, por eso cierras puertas que te habría convenido mantener entreabiertas. Pero cuando activas el tono vagal ventral, tu fisiología envía señales de seguridad interna, tu campo visual se amplía, tu oído social vuelve a distinguir matices y tu diálogo interno pierde estridencia, de manera que el mismo problema que hace 5 minutos parecía insoluble empieza a mostrar alternativas, y no porque la realidad haya cambiado, sino porque tu organismo salió del túnel, y fuera del túnel hay más caminos. La calma estratégica, entonces, no es esperar a que pase la tormenta, es cambiar de piloto dentro de la tormenta para que el avión no consuma combustible dando vueltas inútiles. Y ese cambio de piloto se provoca con prácticas concretas que modulan tu biología en minutos. Respiración diafragmática con exhalaciones más largas que las inhalaciones para estimular la rama vagal.
relajación muscular progresiva para enviar feedback de seguridad desde el cuerpo al cerebro, fijación atencional en un punto externo estable para cortar la rumiación y microetiquetado emocional. Esto que siento es frustración, no peligro, para bajar la intensidad amigdalar, porque cuando nombras con precisión, regulas con eficacia. Si miraras tu mente como un tablero de señales, verías que bajo estrés crónico se altera la química que sostiene tu claridad. El cortisol y la norepinefrina en exceso estrechan tu foco, sabotean tu memoria de trabajo y te empujan a confirmar el peor guión posible, mientras que un estado de calma activa favorece un equilibrio de neurotransmisores donde la dopamina se vuelve guía de aprendizaje y no adicción al estímulo. La serotonina estabiliza tu humor y la acetilcolina facilita el enfoque sostenido sin tensión, y esa orquesta, afinada, te permite entrar en periodos de concentración profunda donde el tiempo parece expandirse porque desaparecen interrupciones internas, y es ahí cuando produces trabajo de alta calidad que antes parecía imposible en tu agenda llena. No porque mágicamente tengas más horas, sino porque redujiste la fuga invisible de minutos que perdías saltando entre tareas por microansiedad. Entender esto importa porque combate el mito de que calmarse te quita energía. La calma bien dirigida no te quita potencia, te quita fricción, y sin fricción, la misma fuerza te lleva más lejos, como un motor que deja de arrastrar lastre. Y cuando pruebas ese estado en carne propia una sola vez de verdad, se vuelve adictivo en el buen sentido, porque compruebas que puedes sostener conversaciones difíciles sin incendiarte, que puedes pensar en escenarios largos sin asustarte, que puedes posponer el impulso correcto ahora para multiplicar el resultado correcto mañana. Y esa sensación de gobierno personal es uno de los reforzadores más potentes que existen, tanto que empiezas a proteger tu calma como protegerías un activo valioso, porque lo es. Hay otro aspecto vital que rara vez se menciona cuando se habla de serenidad. La calma estratégica fortalece tu identidad al consolidar la coherencia entre tus valores y tus acciones, y esa coherencia repetida reconfigura tus predicciones internas sobre ti mismo, lo que en psicología se llama expectativas de autoeficacia, de modo que ya no solo esperas que vas a perder el control cuando algo te presione, sino que empiezas a saber que lo sostendrás porque lo has sostenido antes, y ese saber cambia la partida porque reduce la ansiedad anticipatoria que tantas veces te llevaba a sabotearte para quitarte el peso de encima, y al desaparecer esa urgencia por anestesiar el malestar, te vuelves capaz de atravesar el malestar con presencia, que es el precio de cualquier logro serio, y esa travesía, lejos de romperte, te ensancha. Del mismo modo, la calma afecta cómo te perciben los demás. La comunicación paraverbal, pausas, volumen, ritmo, mirada, transmite autoridad tranquila o transmite inseguridad disfrazada de prisa. Y en entornos de negociación, liderazgo o creación, la autoridad tranquila cierra mejores acuerdos porque no negocia desde el miedo a perder, negocia desde la claridad de lo que es aceptable y lo que no, y esa claridad atrae respeto. Por eso cultivar este estado no es un lujo espiritual para domingos, es una estrategia profesional, relacional y creativa, tan concreta como aprender a usar una herramienta nueva, con la ventaja de que esta herramienta viaja contigo a todas partes y nunca se agota si la alimentas con práctica. Llevemos la teoría a la práctica inmediata, porque nada de esto sirve si no puedes aplicarlo hoy. La próxima vez que una notificación dispare tu impulso de responder de inmediato, coloca el teléfono boca abajo, apoya ambos pies en el suelo, exhala largo como si empañaras un vidrio, siente el peso de tu cuerpo en la silla, identifica en una frase lo que sientes sin juzgarlo y pregúntate en voz baja cuál es la acción mínima viable que mejora esta situación en las próximas 24 horas. Si la respuesta es contestar ahora mismo, hazlo desde ese estado y verás cómo tu tono cambia. Si la respuesta es pedir contexto, pídelo. Si la respuesta es no responder hasta después de la reunión clave, programa un recordatorio y vuelve a tu foco.
y observa, sin expectativas místicas, el efecto compuesto de repetir este microprotocolo 3, 5, 10 veces al día. Menos errores, menos retracciones, menos perdón por el mensaje anterior, más consistencia, más respeto propio, más energía al final de la jornada. Y cuando mires hacia atrás en una semana, notarás que lo que llamabas días que se me van de las manos eran en realidad días gobernados por la reacción. Y que hoy, gracias a un puñado de decisiones fisiológicamente informadas, has cambiado la textura de tu tiempo sin cambiar de empleo ni de ciudad, solo cambiando de estado. Si llegaste hasta aquí, ya has hecho algo que muchos no hacen: detenerte a entender tu mecanismo para poder dirigirlo, y ese acto de reflexión aplicada inaugura una etapa nueva en tu forma de alcanzar resultados. Pero quiero que veas este conocimiento en acción para que no quede como mapa teórico. Así que en la siguiente parte vamos a entrar en un caso práctico de alto impacto, el de un creador y líder que supo convertir la serenidad en ventaja creativa y en palanca de negociación en momentos críticos, para que observes paso a paso cómo la calma bien entrenada no solo evita errores, sino que produce genialidad repetible cuando la presión aprieta. Nos espera una historia que te mostrará, con ejemplos concretos, cómo se decide, se crea y se lidera desde este estado que ya estás empezando a reconocer como tu nueva posición de poder. Para que veas este poder en carne viva y no como un concepto bonito que se diluye cuando aparece la primera crisis del día, quiero que entremos juntos a una sala de decisión donde el aire pesa, donde hay millones en juego, donde una idea puede morir por una reacción impulsiva o puede convertirse en un estándar mundial si se la protege con el tipo correcto de serenidad, porque en ese territorio se distingue al que responde con prisa del que dirige con criterio. Y para ilustrarlo, voy a llevarte a un episodio que condensa creatividad, presión y negociación. Un líder conocido por su obsesión con el detalle, por su capacidad de decir no a lo casi perfecto para llegar a lo verdaderamente esencial, un creador que, aún con temperamento fuerte, aprendió a usar algo más que carisma o empuje, aprendió a usar silencio, pausa, foco sostenido y una mirada que no se distraía con la espuma de la urgencia. Y aunque muchos cuentan la leyenda desde el brillo del resultado, lo que nos importa es la cocina, el instante previo, el ritmo interno, las decisiones invisibles que solo se toman cuando la mente ha elegido la calma como posición de combate. Imagina la mesa larga, los prototipos alineados, los directores de ingeniería y de diseño discutiendo por un milímetro, por un gesto, por un sonido, por un clic que debería sentirse inevitable y no forzado. Imagina a todos con argumentos sólidos, con datos y con ego, porque así se construyen los grandes productos. Y ahora detente en el comportamiento del líder que debe arbitrar, porque ahí aparece el detalle que cambia el destino de un proyecto. En lugar de llenar la sala con más palabras, él escuchaba con una atención que desarma, preguntaba con una simpleza que obliga a pensar, caminaba alrededor del objeto, lo sostenía, lo giraba, lo dejaba en la mesa y se callaba. Y ese silencio no era vacío, era un instrumento. En ese lapso, donde cualquiera hubiera resuelto para salir del paso, él dejaba que el criterio decantara y que el ruido se fuera solo, y cuando hablaba no improvisaba una ocurrencia, nombraba la esencia del problema y devolvía a todos al propósito. ¿Qué experiencia queremos que viva la persona al tocarlo? ¿Qué queremos que sientan sus dedos y su oído y su ojo? ¿Qué sobra? ¿Qué distrae? ¿Qué soluciona el caso extremo sin arruinar el uso diario? Y esa secuencia, detenerse, ver, sentir, preguntar, volver a la esencia y decidir, es calma aplicada a la creación, porque es exactamente esa elasticidad temporal interior la que te permite percibir lo que la prisa nunca te deja percibir. Ahora sal de la sala de diseño y acompáñalo a una mesa de negociación donde el otro lado trae urgencias, plazos, cifras y un guión clásico de presión, ese guión que funciona 90% de las veces porque del otro lado suele haber alguien preocupado por perder el tren. Aquí vuelve a ocurrir lo mismo. Mientras la contraparte acelera, él desacelera.
no por orgullo, sino por táctica. Hace preguntas que recalibran el marco, no discute punto por punto, sino que replantea la ecuación. Define con nitidez qué condiciones son no negociables porque protegen la experiencia del usuario y el ADN del producto. Y estaría dispuesto a dejar dinero sobre la mesa si ese dinero implica contaminar el resultado y ese poder de decir no con serenidad. Sin sobreactuación, sin amenaza, sin levantar la voz, nace de un estado interno gobernado, porque no negocia desde miedo a quedarse sin nada, negocia desde claridad de propósito, y la claridad, cuando se sostiene con calma, genera un tipo de respeto raro que mueve a la otra parte a reconsiderar sus propios límites, y ese movimiento es el que desbloquea acuerdos que no son atajos, son alianzas que honran lo esencial. Quiero que veas algo más fino todavía. La calma en este caso no solo se manifiesta en pausas y silencios, se manifiesta en la manera de soportar el desacuerdo sin colapsar ni complacer, en la capacidad de sostener tensión creativa el tiempo suficiente hasta que aparece una solución mejor, en la paciencia para probar una versión más, en la disciplina de matar una idea buena porque impide una grandiosa, y esa disciplina no es insensibilidad. Duele, pero se hace sin dramatismo, porque el norte es tan claro que el dolor de soltar no nubla la brújula, y esa combinación, visión nítida más regulación emocional, es lo que hace que cuando llega el lanzamiento, el mundo perciba un salto obvio, que de obvio no tiene nada, un salto que nació de cientos de microdecisiones, calmas protegidas del ruido, y por eso la gente dice genio, cuando en realidad hubo método, y el método es transferible. Tú puedes replicar esa manera de trabajar en tu proyecto, en tu negocio, en tu arte, en tus conversaciones. Ahora trae este ejemplo a tu terreno inmediato, a tu bandeja de entrada, a tu calendario, a la reunión de mañana y míralo con la misma lente. ¿Qué pasaría si entras a tu próxima decisión con un protocolo mínimo de calma? 2 minutos de respiración con exhalaciones largas, un repaso del propósito en una frase escrita, 2 preguntas que identifiquen lo no negociable, un silencio deliberado antes de responder a la objeción más irritante, un déjame verificarlo y te confirmo en la tarde para ganar el tiempo que tu criterio necesita, un esto no, sin adornos cuando un compromiso amenaza la integridad de tu trabajo, y al aplicarlo, observa cómo cambia tu percepción de poder, no porque impongas nada, sino porque te gobiernas a ti. Y cuando te gobiernas, el entorno deja de arrastrarte y entonces puedes ver con mayor finura dónde ceder para construir y dónde sostener la línea para no traicionarte. Y en ese equilibrio aparece el resultado que después llaman suerte. Quiero contarte una escena íntima que he visto repetirse en profesionales de alto desempeño. La noche anterior a un momento clave, el viejo yo, ansioso, intenta colonizar la cabeza con imágenes de fracaso, con urgencias inventadas, con listas interminables, pero el yo que ha entrenado la calma hace algo radicalmente distinto. En lugar de pelear con los pensamientos, prepara su cuerpo como si fuera un instrumento, cena ligero, apaga pantallas 1 hora antes, hace respiración lenta, escribe en papel 3 intenciones del día siguiente y una medida concreta de éxito que dependa de su conducta y no del aplauso externo. Se duerme con la sensación de que el plan ya está en curso y que mañana solo deberá ejecutarlo con presencia, y al despertar, antes de abrir mensajería, hace 2 minutos de postura estable y respiración, revisa su intención, imagina el ritmo con el que desea hablar y actuar y entra al día con un tono que no busca estampidos, busca consistencia, y ese tono se siente en su voz, en su ritmo, en su mirada, en sus gestos, y ese conjunto de señales sumadas generan confianza en los demás y sobre todo en sí mismo, que es la fuente de todas las demás confianzas. Tal vez estés pensando que todo esto funciona cuando tienes control, pero que en tu realidad abundan las sorpresas, los cambios de última hora, los incendios ajenos que caen en tu mesa, y por supuesto que sí, esa es la vida real. Y precisamente por eso la calma estratégica es tu mejor seguro, porque no pretende eliminar el caos, pretende darte una posición de respuesta lúcida dentro del caos, como el capitán que no puede detener la tormenta, pero sí puede desplegar la vela correcta, ordenar la tripulación y ajustar el rumbo para no romper el mástil.
La prisa, en cambio, te hace dar órdenes contradictorias, te vuelve irritable, te hace gastar mensajes y llamadas innecesarias, corta la escucha de tu equipo y te deja más cansado con peores resultados. Por eso, cuando alguien te presione, recuerda que no estás obligado a adoptar su tempo. Recuerda que puedes marcar el compás sin faltar el respeto. Recuerda que tu respiración es una palanca, que tu pausa es una herramienta, que tu pregunta simple es una espada que abre la selva de argumentos ajenos, y cuando termines esa interacción notarás que avanzaste más con menos desgaste, y ese es el tipo de avance que se acumula y cambia trayectorias. Hay un detalle táctico que quiero regalarte y que aprendí observando a líderes calmos. En conversaciones difíciles, define antes 3 líneas rojas y 2 concesiones aceptables, y entra con un objetivo claro para el otro, no solo para ti. Piensa, ¿qué necesita esta persona para sentir que gana sin que yo pierda lo esencial? Esa pregunta cambia la fisiología de la conversación porque te saca del modo defensivo y te coloca en modo diseño. Y el modo diseño es incompatible con el modo pelea, y si por momentos la emoción sube, vuelve a tu cuerpo. Nota los hombros, baja la voz medio tono, extiende un poco las exhalaciones, cambia una frase reactiva por una pregunta que aclare supuestos y verás cómo esa microgestión de tu estado interno modifica el estado del diálogo. Y si aún así no hay acuerdo, podrás irte en paz porque no cediste por miedo ni atacaste por orgullo, decidiste desde tu eje, y decidir desde tu eje es ganar incluso cuando el resultado externo de hoy sea no, porque ese no abre un sí mayor mañana o te evita un sí tóxico que te habría costado meses de corrección. Podría darte decenas de escenas de deportistas que remontan marcadores imposibles precisamente porque en el punto más caliente su respiración se vuelve ancla y su foco se expande lo justo para leer el juego sin perder agresividad, o de cirujanos que sostienen 3 horas de pulso firme porque convirtieron en ritual aquello que otros dejan al azar, o de madres y padres que desactivan un estallido adolescente no con gritos, sino con contención firme y palabras que no humillan. Y todas esas escenas, con sus diferencias, comparten una premisa: la calma como tecnología humana para multiplicar tu inteligencia en el momento en que más la necesitas. Y esa tecnología no depende de un título, depende de práctica, depende de decidir que tu estado interno no será rehén del primer estímulo que toque a tu puerta. Y ese día, el día en que eliges entrenar esto como entrenarías un músculo, cambia la geometría de tu vida. Si sientes que esta historia te está reconfigurando la manera de mirar tu trabajo y tus conversaciones, estás en el lugar preciso del proceso, porque ver un caso real no es entretenimiento, es permiso, es la comprobación de que se puede. Y ahora que lo viste, quiero que registres con honestidad qué te ha costado cuando entraste sin ese estado y qué se abrió cuando lo sostuviste, aunque fuera por minutos, porque ese contraste te dará motivos para perseverar cuando se te olvide, y se te olvidará como a todos, pero cada recuerdo será más rápido y más profundo, hasta que un día caigas en cuenta de que actuaste desde la calma sin tener que recordarlo. Y ese día sabrás que la identidad ya se actualizó. Quiero que midas con honestidad la factura oculta que pagas cada vez que te dejas arrastrar por la urgencia, porque mientras la prisa se disfraza de productividad para conseguir tu atención, en silencio te roba lo que sostiene tu vida desde abajo. Y empieza por lo más básico: tu cuerpo, ese aliado que te sostiene sin proclamas ni pancartas, comienza a registrar la sobrecarga como un idioma de tensión en la nuca, como un insomnio que no cede aunque apagues las luces, como un estómago que se encoge cuando suena el teléfono, como una respiración corta que te mantiene en alerta incluso sentado. Y ese idioma corporal, si no lo escuchas, se convierte en dolores que normalizas, en consultas que pospones, en hábitos que se rompen porque no hay tiempo. Y el resultado es una energía cada vez más baja para pensar, para sentir, para crear, una claridad mental más frágil y una tolerancia a la frustración que se quiebra con facilidad, de modo que el mismo día que podría haberse resuelto con 2 decisiones firmes, se convierte en 6 discusiones pequeñas.
en 10 correos mal escritos, en 3 disculpas innecesarias y en la sensación de que vives apagando incendios que tú mismo encendiste con la chispa de tus respuestas impulsivas. Y si miras la película completa, reconocerás que no es mala suerte. Es un patrón fisiológico en el que la alarma comanda tus horas y te deja al final con la extraña mezcla de cansancio y vacío que llega cuando el cuerpo gastó todo su combustible en tensión y no en acción significativa. Pero el costo no se detiene en tu biología. Atraviesa tus vínculos con la precisión de una grieta que se expande en silencio, porque nadie florece al lado de alguien en guerra permanente con el mundo, y cuando vives en urgencia, tu escucha se vuelve selectiva, tu paciencia se acorta, tu tono sube medio decibelio sin que lo notes, tu mirada se impacienta cuando el otro tarda 2 segundos en responder, y como el cuerpo no miente, quienes te quieren empiezan a hablarte con cuidado, a elegir palabras para no disparar tu reacción, a ocultarte información para que no te alteres, a dejar de proponerte planes porque estás con 1000 cosas y sin pretenderlo instalas una distancia emocional que luego sufres porque sientes que nadie te entiende o que el mundo te exige demasiado, sin ver que has entrenado a los tuyos a relacionarse contigo como con un semáforo siempre en amarillo, y desde ese amarillo no se construye confianza profunda ni juego. Y sin confianza y sin juego, el amor y la amistad pierden su oxígeno, y algo parecido ocurre en el trabajo, donde la urgencia te lleva a prometer de más para aliviar el miedo del momento, a decir que sí cuando tu integridad pedía un no, a entregar rápido lo que pedía una iteración más, a corregir sobre la marcha lo que se debió pensar en diseño. Y el equipo lo percibe, quizá no con palabras técnicas, pero lo siente en la calidad de tus entregas, en la necesidad de rehacer, en la falta de criterios estables, y poco a poco se reduce el radio de confianza que te conceden, se te consulta menos para decisiones serias, te conviertes en ejecutor apresurado en lugar de arquitecto de soluciones, y eso duele porque ataca tu orgullo, pero es la consecuencia lógica de una presencia que no protege la calidad bajo presión. También hay un costo silencioso en tu economía personal y profesional, y es el costo de las decisiones apresuradas, porque la prisa te empuja a gastar para calmar ansiedad, a invertir desde el miedo a perder la oportunidad, a endeudarte por el alivio inmediato de sentir que avanzas, a entrar en acuerdos dudosos por temor a quedarte fuera de la foto, y esas decisiones, sumadas, construyen una estructura financiera frágil que te deja sin margen cuando aparece una crisis real. Y al no tener margen, el pánico vuelve a encenderse y el ciclo se refuerza. Y al reforzarse el ciclo sientes que la vida te arrincona, cuando en realidad fue tu estado el que repetido te llevó a ese rincón. Y si trasladamos este análisis a tu capacidad de aprender y crear, el costo es aún más cruel porque la urgencia crónica sabotea el aprendizaje profundo al impedirte sostener atención sin interrupciones, te convierte en consumidor de información que no digieres, en acumulador de enlaces que no lees, en espectador de cursos que no practicas y al final te quedas con la ilusión de estar formándote sin el cambio real que llega cuando el conocimiento se instala en la mano, en la voz, en la agenda, en la cuenta bancaria, en los límites que marcas, y esa brecha entre lo que sabes y lo que haces es una fuente constante de vergüenza, una vergüenza sorda que te lleva a esconderte detrás de más actividad para no sentirla, y escondiéndote te alejas de tu propio respeto, porque en lo hondo sabes que estás procrastinando lo importante con una ética de trabajo desordenada por dentro y ruidosa por fuera. Hay otro costo que no se ve en los números ni en la productividad, pero que atraviesa todo, la relación que tienes con tu palabra, es decir, tu autoestima real, que no es la que inflas con frases, sino la que se construye o se erosiona cada vez que te prometes actuar de cierta manera bajo presión y luego no lo haces. Y cuando la prisa manda, incumples, pides perdón, te juras que la próxima vez será distinto, vuelves a incumplir y sin darte cuenta vas excavando un surco en tu identidad que dice no soy confiable para mí, y desde ahí todo se complica, porque si no confías en ti, buscarás validación fuera, dirás que sí a proyectos que no te representan, aceptarás tratos que te rebajan, te quedarás en lugares que ya no te permiten crecer por miedo a sentirte perdido,
y ese precio es demasiado alto, porque la vida sin la confianza básica en tu capacidad de sostenerte es una vida que siempre necesita muletas ajenas, y las muletas ajenas tienen condiciones que la calma, bien entrenada, te permite negociar o rechazar. No puedo dejar fuera la dimensión ética de la urgencia porque cuando vives en modo apaga fuegos, te vuelves más propenso a tomar atajos que no tomarías con la mente en paz. Responder con medias verdades para salir de una, culpar a otro por tu falla, empujar un problema hacia adelante esperando que desaparezca, maquillar métricas para que nadie te cuestione, y cada pequeño atajo deja una marca en tu reputación externa y en tu conciencia interna. Y aunque el mundo no te vea, tú te ves. Y lo que te dices en ese espejo íntimo es el juicio que determina cómo caminas. Si caminas erguido o cabizbajo, si te presentas con la frente despejada o con el ceño que esconde, y vivir escondiendo desgasta más que cualquier proyecto intenso, y por eso tanta gente exitosa por fuera está agotada por dentro, porque no hay músculo que sostenga una vida que se vive en fuga, y la urgencia crónica es una fuga permanente de uno mismo. Podría detenerme en los ejemplos cotidianos, como esa discusión que se te fue de las manos por contestar un mensaje con sarcasmo, como esa reunión donde interrumpiste a quien te traía la pieza que faltaba porque te pareció que iba lento, como esa llamada en la que aceptaste una fecha imposible para sentirte valioso y luego tuviste que pedir prórrogas que erosionaron la confianza, como ese día en que llegaste a casa tan drenado que lo único que ofreciste a quien amas fue silencio irritado y una presencia que estaba allí pero no estaba, y cada una de esas escenas tiene un hilo común: renunciaste a la calma, regalaste el timón, cediste tu centro, y aunque el mundo se compinche para convencerte de que no había otra, hoy sabes que sí la había, porque ya has probado lo que se siente gobernarte durante minutos, y esos minutos demostraron que la alternativa existe y que depende de tu práctica y no del permiso de nadie. Quiero que te preguntes cuánto te ha costado económicamente rehacer trabajos por errores de prisa, cuánto te ha costado en oportunidades decir que sí a lo que sabías que no, cuánto te ha costado en amor y respeto responder como tu versión más cansada, cuánto te ha costado en salud mirar pantallas cuando tu cuerpo pedía descanso, cuánto te ha costado en autoestima cada vez que te prometiste la próxima será distinto y no lo fue, y que no lo hagas para castigarte, sino para que con números o con escenas puedas ver el precio real de vivir sin esta ventaja, porque cuando ves el precio con claridad, pagar otra vez la misma factura se vuelve inaceptable, y esa inaceptabilidad es combustible para el cambio, más que cualquier discurso motivador, porque nace de tu experiencia, de tu dolor y de tu deseo legítimo de tratarte mejor. Y ahora que el costo está a la vista, ahora que puedes nombrar con precisión lo que pierdes cuando renuncias a tu estado de gobierno interno, es momento de subir un nivel y mirar el reverso luminoso de la misma moneda, porque la calma no solo evita pérdidas, crea ganancias que otros no ven venir, se convierte en ventaja competitiva en mercados saturados, en diferenciador en relaciones donde todos compiten por atención con ruido, en palanca de liderazgo cuando el equipo necesita un norte y no un grito, en generador de oportunidades, porque las puertas se abren a quien transmite seguridad tranquila y criterio. Ahora que has visto el costo real de vivir a merced de la urgencia, quiero que mires con ojos nuevos el reverso luminoso de esta misma moneda y compruebes por qué, en un mundo que se acelera sin pensar, la serenidad bien entrenada se convierte en una ventaja competitiva tan concreta como una patente, tan medible como un margen de beneficio y tan visible como un cambio en la reputación profesional, porque la calma no solo evita errores, crea condiciones para que surjan decisiones superiores, conversaciones que abren puertas, oportunidades que antes pasaban de largo y resultados que se sostienen cuando los demás ya se han quedado sin aire, y esto no es un adorno romántico del carácter, es estrategia pura. Cuando el entorno sube la temperatura, quien mantiene el centro despliega un tipo de inteligencia que integra datos, intuye contexto, percibe microseñales del interlocutor y elige la acción con mejor relación costo-beneficio, mientras el resto se enreda en justificar su precipitación. Y esa diferencia, repetida día tras día,
es la que te posiciona como la persona a la que llaman para lo importante. No porque hables más fuerte, sino porque tu presencia baja el ruido, ordena el problema y hace que las cosas pasen sin dejar cadáveres en el camino. Piensa en una negociación compleja donde hay plazos, egos y cifras en la mesa. El profesional que no ha fortalecido su calma entra con la biología en guerra, escucha con el filtro del miedo a perder, acepta condiciones por aliviar la tensión del momento y sale con un acuerdo que le exige más de lo que su operación puede cumplir. En cambio, el que ha entrenado su serenidad entra calibrando su respiración y su ritmo, hace preguntas que reencuadran, anota silenciosamente las cláusulas críticas para no perderlas en la marea verbal. Identifica qué es innegociable porque protege su reputación o la experiencia de su cliente y qué es flexible porque no afecta la esencia. Y cuando la contraparte acelera para forzarlo, baja medio tono la voz. Pide precisión, solicita un breve receso para verificar números y vuelve con una propuesta que no compite en ruido, compite en claridad, y la claridad en mercados saturados es poder, porque reduce la fricción transaccional, acorta ciclos de decisión y deja menos espacio para el arrepentimiento de comprador, y cuando tus acuerdos generan menos arrepentimiento, tus relaciones comerciales se vuelven más largas, tu costo de adquisición baja y tu marca se vuelve sinónimo de fiabilidad, y ese es el tipo de ventaja que pocos miden pero todos perciben, la ventaja de quien gobierna su estado antes de gobernar la sala. Lleva esta lógica a tu trabajo creativo o técnico al momento de diseñar un producto, escribir una propuesta o resolver un bug crítico. En la urgencia, tu mente salta a la primera solución plausible, parchea sin comprender la raíz, genera deuda técnica o discursiva que mañana explota y te obliga a rehacer, pero en la calma aplicada te concedes el minuto incómodo de mirar debajo del síntoma, de preguntar qué suposición oculta estás dando por válida, de comparar dos rutas y elegir la que reduce complejidad futura, aunque hoy te exija 20 minutos más. Y ese pequeño más te devuelve horas después, porque no dejas hilos sueltos, no dejas cabos que mañana te estrangulen, y esa disciplina invisible va creando un cuerpo de trabajo que misteriosamente falla menos, que casualmente encanta más a los clientes, que sin querer se vuelve referencia para otros, y no hay magia, hay serenidad que permitió pensar mejor cuando la ansiedad pedía publicar ya, enviar ya, cerrar ya. Por eso, cuando alguien te pregunte qué te hace diferente de tus competidores, responde con hechos. Menos retrabajo, menores tiempos de crisis, mayor satisfacción por claridad en el proceso, más recomendaciones orgánicas. Todo eso es métrica de calma, aunque nunca aparezca con ese nombre en el reporte. En liderazgo, la ventaja se multiplica, porque un equipo expuesto al ruido externo busca, conscientemente o no, un regulador emocional, alguien cuyo estado sea más estable que la noticia de la semana. Y cuando ese regulador eres tú, no porque seas frío, sino porque sabes sostener la tensión sin convertirla en violencia ni en complacencia, el grupo rinde mejor bajo presión, se atreve a decirte la verdad, trae los problemas temprano, aprende antes de que duelan, innova sin miedo a ser ridiculizado y se cohesiona alrededor de un propósito claro que no cambia por un titular. Y ese clima no sale de un PowerPoint, sale de tu respiración cuando el plan falla, de tu tono cuando hay que corregir, de tu pausa cuando todos quieren culpar a alguien, de tu capacidad de sostener el silencio 10 segundos más hasta que aparezca la idea que no había asomado. Y ese tipo de liderazgo, en economías de incertidumbre, es una divisa escasa y por eso valiosa, porque convierte a la calma en un multiplicador de talento, y un talento que se multiplica no se fuga, se queda, crece, recomienda, trae a otros, y lo que empezó como un hábito interno tuyo termina impactando en costos, retención y velocidad de aprendizaje colectivo. Quiero que veas también la ventaja relacional cuando tu estado es estable. En la vida íntima, quien responde desde su eje en lugar de hacerlo desde su herida, transforma discusiones en diálogos, desacuerdos en acuerdos operativos y crisis en rituales de reparación.
Y esa transformación no solo evita rupturas, fortalece el amor propio de ambos, porque aprender a hablar con firmeza, sin humillar, a pedir sin manipular, a escuchar sin hacerte pequeño, es un gimnasio de identidad. Y cuando entrenas ahí, tu presencia social cambia, y con ella cambian las oportunidades que te ofrece la red, porque la gente confía en quien no incendia por capricho ni se esconde por miedo. Y esa reputación de ecuanimidad te trae llamadas que no se publican, invitaciones que no salen a concurso, puertas que se abren porque contigo se puede trabajar. Y ese "se puede" es la frase más valiosa en cualquier carrera y se construye cada día o se destruye en un minuto, y la diferencia, casi siempre, es tu capacidad de sostener la calma cuando el orgullo pide ganar una pelea inútil. Si aterrizamos la ventaja en números, piensa en la reducción de errores operativos por respuesta impulsiva, en la disminución de churn por promesas apresuradas, en la tasa de conversión que sube cuando tu proceso comercial incorpora pausas inteligentes que educan al cliente en lugar de empujarlo, en el aumento de margen cuando negocias desde la claridad y no desde la escasez, en la velocidad de ejecución que mejora no porque corras más, sino porque quitas fricción y rehaces menos, y agrega a eso el valor intangible, que siempre se vuelve tangible, de tu reputación, porque una marca personal o corporativa que transmite serenidad confiable capta mejores aliados, atrae talento que quiere crecer sin quemarse y recibe mejores términos de quienes prefieren un socio que piensa a uno que grita. Y todo esto, insisto, no es teoría bonita. Es contabilidad emocional y estratégica aplicada a decisiones diarias que, repetidas, dibujan una trayectoria. Tal vez te preguntes cómo proteger esta ventaja en entornos que celebran el ruido, y aquí aparece otra arista competitiva. La calma te permite diseñar sistemas que te protegen de ti mismo, límites de agenda, bloques de trabajo profundo, rituales de recuperación, reglas de respuesta que te evitan entrar a conversaciones en caliente, criterios de no que te ahorran compromisos tóxicos, y esos sistemas, lejos de restarte libertad, te la devuelven, porque cada sistema es un recordatorio físico de que decidiste vivir según tu dirección y no según la ansiedad del momento. Y esa coherencia produce un tipo de autoestima que no necesita aplauso para respirar. Y con esa autoestima decides mejor, y al decidir mejor ganas terreno sin atropellar, y al ganar terreno así, tu ambición deja de pelear con tu paz, se vuelven aliadas, y cuando la ambición y la paz se alían, la competencia externa deja de asustarte y empieza a inspirarte, porque sabes que tu juego no es la velocidad del otro, es la precisión del tuyo. Si has llegado hasta aquí, ya puedes intuir que la calma, lejos de ser un freno, es el acelerador sofisticado de una vida con dirección, y para que lo sientas no solo en el trabajo o en la negociación, sino también en el cuerpo cuando la presión es máxima y todo parece decidirse en un instante. Suscribirte ahora mismo no es un gesto mecánico, es una declaración de intención contigo mismo. Es decirle a tu mente que vas a comprometerte con esta práctica de serenidad, que vas a elegir rodearte de mensajes que te recuerden tu fuerza cuando la urgencia te quiera robar el control, que no te vas a permitir olvidar lo que hoy te estremeció. Activa la campanita, deja tu comentario con lo que más te tocó en lo hondo, comparte este video con esa persona que sabes que vive desgastada por la prisa y que necesita descubrir que aún tiene la opción de respirar, de elegir, de volver a tomar las riendas. Hazlo ahora, porque el cambio empieza en el instante en que tomas una decisión simple y la sostienes. Y esa decisión puede ser tan concreta como un clic que te conecta con el próximo paso en tu camino. Así que quédate, porque lo que viene en los siguientes videos va a ir más profundo, más práctico, más transformador. Y si hoy entendiste que la calma puede ser tu arma, mañana vas a descubrir cómo usarla para abrir puertas que nunca pensaste que se abrirían para ti. Nos vemos en el próximo capítulo, pero no llegues como espectador ocasional. Llega como alguien que ya decidió caminar con nosotros. Suscríbete y empieza a blindar tu vida desde ahora.